Hola, bienvenidos al primer episodio de Contacto. En esta oportunidad les estaremos comentando un poco sobre el surgimiento de este podcast para cultivar tu mente y, por qué no, de este gran proyecto de la mano de Anita y de quien les habla, Manuela. Bueno, para empezar a contextualizarles un poco sobre el surgimiento de este maravilloso emprendimiento, Anita quiere contarles y compartirles una historia. Pero antes que nada, pues justamente preguntémosle qué hace Anita, a qué se dedica, que nos pueda contar un poquito su historia para darle paso a la historia de este proyecto. Bueno, buenos días a todos, o tardes, si esto será subido en la tarde. Yo me llamo Ana María Osorio, soy psiquiatra de profesión, pero pues digamos que cuentera del alma. Y en este momento pues estamos haciendo este emprendimiento al lado de Manuela, de Manu, y vamos a empezar con una historia que nos ayuda a introducirnos un poquito en este mundo de la psicología y en este mundo de la psiquiatría y a comprender aspectos de la vida y temas que conciernen precisamente a estos dos campos. Bueno, antes de empezar respondiendo algunas preguntas que, como les habíamos contado, nos hacemos nosotras en calidad de paciente y se hacen los pacientes, creo que es importante darle paso a una historia muy interesante. Entonces no cambien este podcast, quédense allí escuchando esta bella historia. Bueno, esta es la historia de el carpintero y las herramientas. Yo creo que ya es muy conocida. Bueno, de pronto algunos no la habrán escuchado. Pero básicamente comienza un día común y corriente en una carpintería. Y las herramientas estaban en huelga, porque al martillo le dio por decir que necesitaban un líder. Necesitamos un líder en esta carpintería porque todo está muy desorganizado, todo el mundo hace lo que quiere y esto necesita como cierto orden, entonces vamos a hacer un líder. Entonces el martillo, en medio de su ponencia, dice: yo me propongo como líder. Pero de pronto sale el serrucho y le dice: líder usted. Pero es que usted lo único que hace es pegarle duro a las cosas, hacer bulla, martillar, y eso a veces incomoda a las demás herramientas porque no las deja estar en paz. Imagínense uno tranquilo por ahí cuando de pronto semejante bulla. La madera dice que le pega, entonces el martillo pues se cayó. Yo debería ser el líder, dice el serrucho. Entonces dice la lija: el líder usted. Pero si usted lo único que hace es hacer pura basura, deja ripio por donde pasa, no, a mí me produce alergia, me estoy irritando con tanto polvo que genera. No, el serrucho no debería ser el líder, debería ser yo, la lija. Y dice la puntilla: la lija. Pero si usted lo que hace es que es bien áspera, es bien áspera, solamente lija por todas partes, ¿sí? Le raspa a uno las cosas, la madera se queja que porque le arde. No, yo debería ser el líder, dice la puntilla. Y de pronto comenta la madera: la puntilla, pero si tú lo que haces todo el tiempo es clavarte y me dejas heridas dentro de la madera y me dejas un hueco y ese hueco no se puede tapar, fuera de eso chuzas horrible. Bueno, entonces estaban en esta discusión todas las herramientas cuando entra el carpintero. Entra el carpintero y coge la madera, la serrucha, coge el martillo, empieza a clavar los pedazos de madera, luego con la lija corrige las imperfecciones y de allí sale una hermosa silla. El carpintero mira la silla satisfecho y dice: qué bella obra de arte he hecho, gracias a mis herramientas y gracias a la madera, y se va. En ese momento de silencio
las herramientas por un instante se miraron las unas a las otras y luego miraron el mueble y sin decir mayor cosa lo comprendieron. No se necesitaba un líder que organizara, que dijera, porque el carpintero ya lo hacía. Se necesitaba un acto de colaboración, de cooperación entre todas las herramientas. Y básicamente eso es la vida. Uno va por la vida con sus capacidades, con sus virtudes, con sus defectos, así como el martillo o la lija, así como cualquiera de estas herramientas. Uno va por la vida y provee a la vida de las capacidades que uno tiene. Y hay algo que está más adentro de nosotros, que podríamos llamar el carpintero, que es el que se encarga de coordinar el sentido de uno, de la vida, y hacer grandes obras. Entonces, es más sencillo cuando uno en la vida se da cuenta que el contacto con los seres humanos, que la conexión con los seres humanos y con el universo nos permite elaborar grandes obras como si estuviéramos en una carpintería, y que requerimos de los demás como si fueran herramientas fundamentales para hacer obras, porque no venimos solos en este mundo, no estamos solos. Entonces el ser humano es un animal sociable, de contacto, de conexión, y es por eso que empezamos con esta historia, porque el mensaje que en este momento queremos transmitir es: somos seres humanos, somos animales inteligentes que necesitan de contacto con otras personas, que necesitan de conexión con otras personas, y entre mejor sea la conexión, entre mejor sea la calidad de conexión y entre mejor sea el contacto, mejores las obras y maravillosas las obras que vamos a realizar todos. Es una obra, no es individual. Incluso cuando uno se gradúa de una universidad, no es solo uno. Fueron los profesores, fueron los familiares, fueron las parejas que incluso lo apoyaron a uno y colaboraron entre todos a esa obra de ser un profesional. Y posteriormente, en una terapia, como veremos más adelante, no solo es el terapeuta, es el paciente, es el lugar. Entonces son una serie de circunstancias y de actores que juntos, en conexión y en contacto, realizan el milagro de la terapia o de la transformación. Bueno, yo creo que con esta historia es más que claro el propósito de este emprendimiento, de este podcast y todo lo que viene consigo, porque justamente Contacto nace de una necesidad, y es poder brindar una terapia en comunidad, es decir, en contacto con el otro. No se trata de ver al terapeuta, al médico, psiquiatra, ¿cierto?, como un ser superior. Yo creo que justamente se trata de bajar esa expectativa, ¿no?, y ver al otro como un par, ¿sí? Alguien que puede ayudarnos efectivamente desde la disposición, desde la voluntad de cambiar y desde justamente pensarnos que ese otro nos acompaña por un desierto que puede ser de diferentes maneras para cada ser humano, ¿verdad? A veces un desierto árido, a veces un desierto sin muchos recursos, y justamente estamos bajo ese propósito de crear esos recursos y esas estrategias en comunidad, en conjunto con ese contacto, para salir de ese desierto o para replantearnos ese desierto. Gracias a esa historia, Anita, pues también se me vienen a la cabeza como algunas preguntas, ¿cierto? Que justamente van en consonancia con la historia, ¿cierto? Y quisiera saber si me las puedes responder. A ver, lance la pregunta. Bueno, me gustaría preguntarte, Anita, en este contexto de la salud mental, ¿cómo nos la pensamos? Un proceso más desde la introspección, desde ese análisis profundo de nuestro ser. ¿Cómo se entiende una enfermedad mental
cómo se entiende el sufrimiento. ¿Qué entiendes tú, por ejemplo, por dolor, verdad? Porque yo creo que justamente estas preguntas son catalizadoras del inicio de un proceso terapéutico. Y ahí ya como que te vas imaginando cuál va siendo la segunda pregunta, ¿cierto? Pero para empezar justamente con ese norte o con justo la definición de esto que nos puedes decir, Anita. Bueno, yo creo que esto lo vamos a hacer en dos partes. La primera es esta parte como más médica, pero luego viene una parte un poquito más de técnica o de la psicología, y esa la responderías tú. Bueno, para definir enfermedad mental, mira, eso es una discusión, es un debate que siempre va a existir porque no hay una definición que abarque todo el concepto. Es un concepto demasiado grande y tiene partes subjetivas. Entonces, esas áreas subjetivas hace que para cada persona la enfermedad mental pueda representar cosas diferentes, ¿sí? La Organización Mundial de la Salud dice que una enfermedad es un trastorno mental, ¿sí? Y que en ese trastorno mental lo que se presenta es un deterioro de las funciones mentales. ¿Cuáles son las funciones mentales? Pues la capacidad de sentir emociones, la capacidad de pensar, la capacidad de elegir y la capacidad de expresarme o de actuar con base a esas emociones y a esos pensamientos que tengo. En la medida en que yo pienso y siento, actúo, básicamente. Cuando esa capacidad de pensar y de sentir se altera, a esa alteración de esas funciones mentales le llamamos trastorno. Entonces, un trastorno mental es una alteración de las capacidades o de las funciones psíquicas, que fue las que dije ahorita, la capacidad de sentir, la capacidad de pensar y la capacidad de actuar. Y cuando esas alteraciones psíquicas son lo suficientemente fuertes, entonces alteran mi funcionalidad. Yo ya no soy capaz de convivir con mi familia, no soy capaz de trabajar, no soy capaz de estudiar, no soy capaz de llevar una vida cotidiana, me toca aislarme, y eso que incluso aislado no soy capaz de comer, no soy capaz de valerme por mí mismo. Entonces, entre más altere mi funcionalidad, más grave va a ser esa enfermedad mental. Y si ustedes ven en esa definición, se abarcan muchísimos aspectos, porque a veces la alteración no es tan intensa como para que se altere por completo todas las áreas de mi vida. A veces la alteración psíquica, emocional o volitiva es de mi conducta o conductual, solamente altera la esfera del trabajo. Entonces, en estos casos en donde solo es un área de mi vida la que está alterada, puede que no sea una enfermedad mental, puede que sea una condición psicológica que me está impidiendo trabajar adecuadamente. Y es allí cuando tenemos dos conceptos. Primero es una enfermedad mental. Entonces, la enfermedad mental es cuando en alteración de mis funciones psíquicas, o sea, de todas las que nombré ahorita, y que esa alteración me genera una disfuncionalidad. Pero el otro concepto es cuando tenemos una alteración en una sola función psíquica que afecta un área de mi vida, pero no todas, ¿sí? Puede ser una enfermedad mental o puede ser una condición psicológica. Entonces, no siempre tenemos enfermedades mentales. O sea, no todo el mundo tiene una enfermedad mental en donde no es capaz de trabajar, de vivir en familia, en sociedad. A veces solo son condiciones psicológicas o psíquicas que nos impiden realizar adecuadamente una función en un aspecto de nuestra vida, y eso nos produce dolor o sufrimiento. En cualquiera de las dos, en una enfermedad mental o en una condición psicológica que nos está alterando nuestra funcionalidad o que nos está produciendo dolor y sufrimiento, es importante tener un guía, tener alguien que nos lleve como por esa senda del bienestar mental, o si es requerido, un medicamento que pueda aminorar, controlar o
a ayudarnos a eliminar estos síntomas o esta disfunción de las capacidades psíquicas. Entonces ahí es cuando uno se pregunta, bueno, ¿y si a mí me da una enfermedad mental, qué tipo de tratamientos podría tener? Creo que antes de adelantarnos a lo que justamente tiene que ver con esas estrategias o esos tratamientos para el abordaje, sea de una condición mental o de una enfermedad mental, como bien lo dice Anita, es muy importante que podamos preguntarnos qué es el sufrimiento y qué es el dolor. Vale. Entonces, como veíamos ahorita, cuando uno no es capaz, por muchas circunstancias, de tener una familia, de tener amigos, de tener un trabajo, de estudiar, cuando uno no se siente en las capacidades, no cuando uno no quiere, sino cuando uno se siente en las capacidades de hacer de llevar a cabo como este tipo de actividades, es muy probable que uno en su interior empiece a sentir como una especie de vacío. Porque, como habíamos dicho al principio, el ser humano es un animal sociable. Una de las cosas que caracteriza al ser humano es que necesita de otros seres humanos para poder desarrollarse. Y ya se ha demostrado en muchos casos que el ser humano en soledad pues se apaga, porque el cerebro necesita de estímulos para poder crecer, para poder desarrollarse, para poder tener todas sus capacidades. Entonces, si no tenemos contacto con otros seres humanos, si no tenemos esa cotidianidad con otros seres humanos o la posibilidad de compartir, es muy difícil que nuestro cerebro tenga los estímulos suficientes para desarrollarse. Entonces, en la medida en que no podamos vivir en sociedad o tengamos inconvenientes para la convivencia o el compartir con los demás, vamos a tener problemas en la funcionalidad en las diferentes áreas de nuestra vida. Y eso genera una sensación de vacío. Y esa sensación de vacío, como de incapacidad en algunos seres humanos, se refleja a través de algo que se llama sufrimiento. Y en otros seres humanos se refleja a través del dolor. Entonces, si nosotros nos vamos a la definición del dolor como tal, pues es una definición muy técnica, porque el dolor viene de percibir un estímulo dañino o lesivo. Pues en la manera en que hay un estímulo que es dañino para el cuerpo, a uno le duele. Pero a veces se percibe dolor sin que haya un estímulo externo que le esté dañando el cuerpo. Y esos estímulos que no vienen de afuera, que no están afuera, sino que están como más adentro en los pensamientos y en las emociones, también pueden generar dolor. Entonces a uno le puede doler la incapacidad que tiene para tener conexión con los demás. Entonces a uno le puede doler en el alma no poder tener una pareja adecuadamente. O le puede doler el no poder tener una profesión, o la frustración de no haber desarrollado una profesión, o le puede doler el no tener una casa, o le puede doler el tener una mala relación con los padres, o le puede doler la pérdida de un familiar o la muerte de un familiar, que son circunstancias externas que no atacan directamente al cuerpo físico, pero que sí atacan al cuerpo mental o al cuerpo psíquico. Ese dolor normalmente tiene un periodo de duración definido, o sea, el dolor no tiene por qué durar mucho tiempo, depende de la lesión, depende del daño, puede durar poquito, meses, días, pero no tiene por qué durar más allá de 2 o 3 meses. Sin embargo, cuando el dolor aumenta y pasa del tiempo que debería durar, ya no es un dolor, es un sufrimiento. O sea, el sufrimiento surge como esa pérdida de la capacidad de controlar el dolor. Entonces, cuando tu dolor sobrepasa tus capacidades de contención, cuando ese dolor se vuelve lo suficientemente grande, intenso o prolongado, ya no es un dolor, es un sufrimiento. El sufrimiento tiene un componente subjetivo, un componente cognitivo,
muchísimo más grande. Y eso hace que el sufrimiento se convierta como en una especie de patología, de enfermedad, en una condición que no me va a dejar desenvolverme adecuadamente y que permea todas las áreas de mi vida. Entonces, sufrir, algunas personas lo denominan como una elección. Pero la pregunta es, entonces, con este sufrimiento, ¿qué hago cuando el dolor se convierte en algo mucho más intenso, más grande y pasa a ser un sufrimiento en donde hay más componentes cognitivos, en donde yo pienso más de lo normal y me preocupo más de lo normal? Yo creo que justamente es allí donde empieza a surgir la siguiente pregunta, y es: ¿qué tratamientos o qué estrategias utilizo para paliar este sufrimiento? ¿Sí? Como bien lo dice Anita, parece ser que el dolor es una respuesta quizá de ese cuerpo psíquico ante una situación específica. Incluso puede ser una situación de la vida cotidiana, Anita, porque muchos de los pacientes han llegado con una necesidad de resolver un problema muy puntual que aparece en la cotidianidad y no propiamente configura una enfermedad mental, un trastorno, ¿sí? Entonces allí, ¿uno qué hace, verdad? Esa es como la pregunta. ¿Qué puede hacer el paciente? ¿Qué podemos hacer nosotros, tanto para el abordaje del dolor como para el abordaje del sufrimiento, teniendo en cuenta que ambas son condiciones completamente distintas, pero que una parece ser que se agrava, ¿cierto? El dolor parece agravarse con el tiempo, según lo que comprendo, lo que nos compartes, ¿verdad? Cuando uno tiene una falencia en alguna de las capacidades psíquicas, cuando uno no es capaz por alguna razón de comprender al otro, de interactuar con el otro o de desarrollar las capacidades propias para ser profesional, mamá, papá, hijo, lo que habíamos comentado antes, esa incapacidad me genera una sensación de vacío que se refleja como dolor, ¿sí? Y ese dolor, cuando pasa de la intensidad suficiente y se vuelve muy grande, se convierte en un sufrimiento. El sufrimiento es más difícil de quitar que el dolor, porque el sufrimiento es cuando uno ya siente que no hay salida. Sí, el dolor puede ser físico, pero también hay un dolor del alma. Obviamente, si uno se fractura un dedo, ese dolor no es un dolor psíquico, eso es un dolor físico. Pero esos dolores físicos pueden convertirse en dolores psíquicos en la medida en que yo, a través de ese dolor psíquico, a ese dolor psíquico lo simbolizo a través de una circunstancia psíquica. Entonces hay dolores físicos que se pueden convertir en sufrimientos. ¿Por qué? Porque a través de ese dolor yo libero emociones o libero circunstancias o conflictos que me estén afectando. Entonces la pregunta es, no todas las enfermedades mentales, o sea, todas las condiciones psíquicas que me generan disfuncionalidad o que me generan disconfort o me generan desagrado, me producen sufrimiento psíquico. Todas. O sea, yo sufro cuando tengo una incapacidad para hacer algo, ¿sí? Ese sufrimiento pues se manifiesta a través de el desagrado o a través de una emoción desagradable que uno lo percibe y puede llamarlo tristeza, o lo puede denominar como ira, o lo puede denominar como angustia, o lo puede denominar como ansiedad, o lo puede denominar como dolor. O sea que la forma en la que se manifiesta ese sufrimiento psíquico que se está generando a partir de una condición que me produce frustración o incapacidad tiene muchas formas de manifestación. Y esas formas de manifestación son las que normalmente tratamos. ¿De qué depende que la tratemos con un psicofármaco o que la tratemos a través de una terapia? De la disfunción que tenga el paciente, de la gravedad de los síntomas y de las circunstancias que la acompañen. Entonces,
si un paciente o si cualquiera de nosotros tenemos una incapacidad para comunicarnos con nuestra pareja, y esa incapacidad para comunicarnos con nuestra pareja nos está causando peleas constantes y llevamos 1 o 2 meses en peleas y peleas y peleas, ese sufrimiento que me genera mi discapacidad para conectarme con mi pareja se puede reflejar en algunas personas como ansiedad. Entonces mantienen ansiosas, no pueden dormir, no pueden comer. En otras personas como tristeza, entonces se les baja el ánimo, no quieren hacer nada, no se quieren levantar. En otras personas como irritabilidad y se enojan con el trabajo, con el jefe, en la familia con los primos, con los tíos. Entonces depende de la manifestación. Entonces si lo que yo estoy presentando es una angustia constante, una ansiedad constante, y empiezo a sentir que todo puede ser peligroso y empiezo a generar ataques de pánico y ya no puedo trabajar porque me da miedo de que me dé un ataque de pánico en el trabajo, pues inicialmente vamos a requerir un medicamento para controlar este síntoma. Pero el trasfondo de todo esto es que tengo una incapacidad para comunicarme con mi pareja y por eso estoy manifestando ese sufrimiento a través de la ansiedad. Entonces inicialmente vamos a requerir un medicamento para controlar los ataques de pánico, pero debe haber también una terapia que me ayude a encontrar mecanismos de comunicación asertiva con mi pareja y así no seguir generando ansiedad, así no seguir generando sufrimiento y que ese sufrimiento no se manifieste en ansiedad. En el otro caso, si es tristeza y se me baja el ánimo horrible y entro en una depresión y esos síntomas depresivos son severos y me quiero morir y busco la manera de suicidarme o de desvivirme, ¿sí? O busco la manera de hacerme daño, o no quiero ir a trabajar, llevo 3 días sin trabajar, sin bañarme. Cuando los síntomas son tan intensos que configuran un episodio depresivo mayor, pues necesito un medicamento. Necesito un medicamento que me ayude a salir de esa depresión y ya después, en la medida en que estoy mejor anímicamente, necesito terapia o un tipo de psicoterapia que me ayude a comprender cuál fue el origen de esa depresión. Bueno, yo creo que aquí justamente hay un debate muy interesante que a lo largo de los episodios de este podcast iremos como aclarando y explicando también un poco sobre la importancia de acudir al psiquiatra cuando estos síntomas que refiere Anita son desbordantes, ¿verdad? Pero ya que nos metimos en el mundo de esos tratamientos o esas estrategias para paliar el dolor, para lidiar con el sufrimiento, también es importante pensarnos entonces qué es la terapia, ¿cierto? Y para qué sirve la terapia y en qué casos debemos hacer terapia. Y yo creo que pues Anita nos puede dar su perspectiva frente a ello y muy seguramente yo desde la psicología también puedo complementar allí un poco como la idea. Sí, claro, Manu, o sea, como para concretar lo que tú decías, claro, evidentemente cuando hay un sufrimiento que se me está saliendo de las manos y estoy teniendo síntomas muy desagradables, pues no es ir a tomarse el medicamento, sino consultar donde un psiquiatra y él te puede decir si ameritas o no un medicamento. No siempre va a ser el medicamento, pero lo que sí vas a necesitar siempre cuando hay un síntoma psíquico desagradable, la ira, la tristeza, la angustia, que esté saliéndose de las manos, que no me deje trabajar, que esté impidiéndome tener una relación de pareja adecuada, que esté impidiéndome tener una relación con mis hijos, con mis hermanos o conmigo mismo. Sí, si mi relación conmigo mismo está fallando y yo no me siento bien con algún aspecto de mi vida, definitivamente es fundamental realizar psicoterapia o realizar alguna terapia que te pueda ayudar a encontrar el origen de ese problema, corregirlo para que el síntoma desaparezca. Y allí es donde entran las psicoterapias. Entonces, ¿qué es una psicoterapia? Una psicoterapia es un tipo de tratamiento, como lo puede ser el tratamiento farmacológico, como lo puede ser una cirugía, es un tratamiento quirúrgico, como lo puede ser las terapias físicas, son tratamientos a través de estimular ciertos músculos en el cuerpo. Entonces la psicoterapia es un tratamiento
en donde el paciente busca a través de la conversación o a través de la palabra conocerse a sí mismo y encontrar en lo profundo de su aparato psíquico el conflicto o la razón de su sufrimiento, básicamente. ¿Cómo lo hace? A través de alguien que le guía en ese proceso de autoconocimiento, de reflexión o de introspección. Y de eso, pues obviamente, sabes mucho más tú, Manu, y nos puedes comentar más o menos qué tipo de psicoterapias pueden existir y como las normas o reglas de la psicoterapia. Bueno, claro que sí, Anita. Hay muchas, digamos, psicoterapias en este momento. Yo creo que justo la psicología ha evolucionado un montón, que existe una terapia como para cada necesidad, ¿verdad? Y también se adapta mucho a la personalidad, diría yo, del paciente, porque evidentemente no todos los tipos de terapia les funciona a cada uno. Es decir, hay diferentes tipos de psicoterapias, ¿verdad? Está el psicoanálisis, hay psicoterapia de orden o de corte humanista, hay psicoterapia de corte cognitivo-conductual, que creo que allí es un poco mi campo y puedo hablar un poco más de ello. Y bueno, digamos que en este momento de la psicología nos rigen diferentes psicoterapias que pueden, digamos, adaptarse o darle un norte a ese problema psicológico actual del paciente que consulta para tener un tratamiento de este tipo, ¿cierto? Como les menciono, pues justamente yo puedo hablar de la psicología cognitivo-conductual o de esta forma de hacer terapia y hablar de esos lineamientos o de esa estructura más bien que rige al proceso, ¿cierto? Muchas veces los terapeutas tenemos un conflicto con el tiempo de cuánto debe durar entonces un proceso terapéutico. Y como le digo a Anita y como le digo también a mis pacientes, esto depende, creo que es la palabra favorita de los psicólogos, depende de muchas cosas, ¿sí? Hablemos en psicología cognitivo-conductual que un proceso puede tardar de 8 a 10 sesiones, ¿sí? Pero uno en la marcha va viendo que el paciente tiene tanto material, tantas cosas por sanar, tantos temas que le gustaría trabajar, que a veces 8 o 10 sesiones son insuficientes para el abordaje justamente de un problema psicológico que puede llevar años en la vida del paciente, generando ese malestar que Anita justamente le llama sufrimiento o le podemos llamar sufrimiento. Hay algunas normas, ¿cierto?, que también regulan la psicología cognitivo-conductual y eso depende de los estamentos de cada uno de los países. Por lo menos en Colombia pues tenemos en consideración algunas cosas, unos aspectos técnicos con respecto a la historia clínica, a la parte del consultorio para quienes hacen terapia de forma presencial. Hablamos también de dos condiciones básicas en cuanto se rompe el secreto profesional, que es uno, digamos, de las claves del proceso terapéutico y es garantizarle al paciente la confidencialidad de esa información que nos brinda y es justamente en dos momentos, ¿cierto? Cuando la vida del paciente está en riesgo, ¿sí? O cuando el paciente pudiese llegar a poner en riesgo la vida de alguien más, ¿cierto? Entonces yo creo que esta es una forma de hacer terapia, no es la única, como bien lo menciona Anita, solo es una forma. También en este proceso de psicoterapia se acompañan de muchas técnicas, ejemplo, el mindfulness, la meditación, las estrategias de visualización, la conciencia plena, ¿sí? Creo que eso también acompaña el proceso terapéutico y también es una forma de hacer terapia. Bueno, y yo creo que entonces con estas formas de hacer terapia y con este tipo de psicoterapias que existen, podemos ir cerrando entonces un poco la intervención, el episodio de hoy, que justamente solo es la introducción a un gran proyecto y a unos episodios que se van a ir desarrollando a lo largo de este camino, ¿cierto? De este proyecto llamado Contacto.
Para resumir entonces un poco el podcast de hoy, hablamos de una historia bastante bonita sobre no existen justamente los jefes o no existen los líderes en un proceso terapéutico. Existe la comunidad, existe el contacto con la esencia del otro y un proceso que se hace de dos personas en este caso, pero también se involucran todos los miembros de una familia, también se involucran los profesores cuando hablamos de la academia y bueno, finalmente somos seres humanos que comparten con otros seres humanos esa esencia, ¿verdad? Hablamos también de lo que es una enfermedad mental, de qué es el sufrimiento, de qué es el dolor y de cómo esos dos componentes nos arrastran a la necesidad de realizar una terapia. Sí, no solamente una terapia, ¿verdad? También hablamos de otros tipos de tratamientos que nos compartió Anita, como es el tratamiento de tipo farmacológico. De acuerdo a esto, podemos dar entonces esa finalidad a este episodio de hoy. Quedamos súper atentas a las recomendaciones, a las dudas que pueden tener de este episodio y también, ¿por qué no?, algunas preguntas que podamos resolver entonces en otros episodios. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por escucharnos y nos vemos entonces en un próximo episodio de Contacto.